aquí es donde uno dice lo más importante es cantar con el corazón. Porque es cierto que cuando estamos escuchándonos todos en el templo, nos animamos unos a otros a cantar. Y cantamos con toda nuestra fuerza porque no tenemos mayores restricciones, mayores dificultades. Ahora, ¿cierto? Cantamos y alabamos al Señor en nuestra casa, mirándonos, sí, pero en el hogar. Y aquí donde uno dice aquí, lo más importante es el corazón. Porque pensar, por ejemplo, que aquellas personas que no tienen voz, que por algún motivo, ¿cierto?, la han perdido. Personas, ¿cierto?, que son mudas. La forma de alabar a Dios de ellos es expresarlo en el corazón. Es por eso que la alabanza debe ser del corazón del hombre, de la mujer, que alabe y que exalte el nombre de Dios. Porque Dios mira el corazón del hombre. Dios ve nuestro corazón. Así que eso es importante que valoremos más que nunca en este tiempo lo que el corazón, ¿cierto?, contiene para alabar el nombre del Señor. Vamos a la palabra de Dios en Juan 16, 33. Donde dice así en el nombre del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Así como están, vamos a hablar al Señor para que Él nos dirija. Amado Dios, invoco tu santo nombre en esta hora y te doy gracias por esta palabra que tú nos has entregado en este momento. Y te rogamos a través de tu Espíritu Santo que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo tome el dominio, el control, tanto de mi persona, quien será el que va a exponer la palabra, como de mis hermanos que la escucharán. Bendice sus vidas, Señor, y glorifícate en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú nos sigues alimentando con tu palabra. Es el alimento espiritual. Sin tu palabra, Señor, no podemos vivir, porque es como dejar de alimentarnos en lo físico. Así, en lo espiritual, nos alimentamos por tu palabra. Bendice a mis hermanos y abre sus corazones y su entendimiento, y que nada interrumpa que ellos puedan oír esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos habla de cómo enfrentar el mundo tomado de la mano de Cristo, o con Cristo enfrentando al mundo. La palabra de Dios nos habla de que tenemos 3 enemigos espirituales. Cada cristiano tiene 3 enemigos espirituales. ¿Cuáles son esos? Sin duda, el diablo, que es el que más claro tenemos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que tenemos un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Satanás, el diablo. Ese es el primer enemigo que es contra Dios, contra la iglesia, contra cada uno de nosotros. Y tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos? Estando en Cristo. Porque si estamos en Cristo, nada nos podrá hacer. El segundo enemigo que tenemos es también nuestra propia carne. Nosotros mismos, usted dirá, claro, porque nosotros mismos, en nuestra naturaleza, sin Dios, muchas veces actuamos como personas sin temor a Dios. Y podemos actuar así. A veces, ¿cierto?, con un pensamiento que no corresponde, con alguna actitud, alguna reacción de la carne humana. La Biblia dice que las obras de la carne son, ¿cierto?, adulterio, fornicación, homicidios, malos deseos, malos pensamientos. Todo eso es de la carne. Y ese enemigo está casi como dentro de nosotros, por así decirlo, ¿cierto? Es por eso que el apóstol Pablo nos llama, ¿cierto?, que hacer morir las obras de la carne, hacer morir el hombre viejo para que el hombre nuevo que fue creado en la imagen y semejanza de Dios
el que fue transformado por el poder del Espíritu Santo, ese hombre nuevo sea el que, ¿cierto?, prevalezca en lugar del hombre antiguo, del hombre viejo, la mujer vieja, ¿cierto?, que está viciada conforme a sus deseos engañosos. Y un tercer enemigo, que es el mundo. Es la sociedad en la cual nos movemos. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo, ¿cierto?, es la humanidad que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios y cada vez se aleja más. Una sociedad que tiene costumbres contrarias a Dios, que tiene formas de vidas contrarias a Dios, que tiene normas contrarias a Dios, que tiene una estructura que se levanta contra Dios muchas veces. Y nosotros vivimos en medio del mundo. Jesús dijo, no ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mundo. O sea que realmente nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que estar en medio del mundo, en medio de la sociedad. Ya sea, ¿cierto?, con familiares inconversos, con vecinos que no conocen al Señor, con gente en el trabajo que nos rodea y que no conoce a Cristo, y que tienen conductas contrarias a la voluntad de Dios. Es allí donde la palabra de Dios nos llama a resplandecer como luminares en medio del mundo, en medio de una sociedad, ¿cierto?, que se corrompe y se pierde. Ahora, hermanos, estos tres enemigos se unen y se potencian. El diablo, la carne y el mundo se unen y se potencian. Y por supuesto que el que orquesta todo esto es el enemigo, Satanás. Satanás usa nuestra carne, Satanás usa al mundo. ¿Para qué? Para hacernos fracasar en la vida espiritual y para llevarnos a la perdición. Y muchos lamentablemente han cedido a esta estrategia del diablo. Muchos han cedido y hoy día están debilitados espiritualmente, están desconectados de Dios, están incluso descarriados, viviendo una vida como un hombre sin Cristo, pese que antes le conocieron. Que el Señor nos ayude para que nosotros permanezcamos fieles al Señor. Y el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. ¿Cómo enfrentamos al mundo? En primer lugar, por medio de la palabra, aferrándonos a la palabra, aferrándonos a las cosas que Él nos ha hablado, aferrándonos a las cosas que Él ha declarado en su palabra. ¿Cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para que nosotros podamos enfrentar cada día a este mundo que nos rodea. En primer lugar nos dice, ¿cierto?, que no estamos solos, que Él está con nosotros. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en medio de la sociedad, en medio del mundo. Aunque un cristiano esté en una gran concurrencia de personas, por dar un ejemplo, en un supermercado, en un mall, en una feria, ¿cierto?, o en una ciudad populosa, aunque allí, ¿cierto?, en medio de tanta gente, ese cristiano no está solo, esa cristiana no está sola. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se cumple porque es la promesa de Cristo. También el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos ovejas, que Jesús dice, las ovejas que mi Padre me dio, Él que es mayor, de su mano nadie las arrebatará. Nadie las arrebatará. Es decir, no solamente Él está con nosotros, sino que además Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege y sobre todo nos protege del engaño, del pecado, para no pecar contra Dios. Es por eso que nosotros, aferrados de la palabra de Dios, podemos enfrentar al mundo. Pero no solamente para tomarnos de las promesas, sino también para cumplir la palabra, para que esta palabra, ¿cierto?, nosotros la podamos reflejar al mundo, los mandamientos de la palabra de Dios, porque hay mandamientos para la iglesia, mandamientos para el pueblo de Dios,
Y estos mandamientos tenemos que vivirlos nosotros cada día. De esta forma nosotros nos aferramos y nos afirmamos en el Señor por medio de los mandamientos de la palabra de Dios. Amados hermanos, ahora la palabra de Dios nos dice que también somos luz, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. En fin, eso nos dice la palabra de Dios. Por esa razón que también nosotros, guardando la palabra, viviendo conforme a la palabra, estamos siendo luz al mundo. Siendo luz y siendo, ¿cierto?, una orientación para aquel que está lejos de Dios. En segundo lugar, amados hermanos, aquí el Señor nos llama a aferrarnos a la palabra. Estas palabras que os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. ¿Se fija cómo enfrentamos al mundo? Aferrándonos a la palabra, a las promesas, a aquellas cosas grandes y maravillosas que están a nuestro favor. En segundo lugar, ¿cómo enfrentamos al mundo? Sin duda, también teniendo paz. Teniendo paz. Esta paz que es en Cristo. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo os la da. La paz de Cristo es una paz verdadera. Es la única paz verdadera. Porque hoy en día, ¿cierto?, aún en medio de esta contingencia que vivimos, hay mucha falta de paz, hay mucha desorientación, hay mucha gente, ¿cierto?, deambulando de un lado para otro, confundidos sin saber dónde ir. Personas que están con crisis, se han llenado las consultas de los psicólogos, de los psiquiatras, de personas que van angustiadas, que no pueden, ¿cierto?, tener paz, que no pueden descansar, que tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a morir, tienen miedo, y todo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, les trae miedo, les trae pánico, crisis de pánico, y otros están viviendo fuertes depresiones. ¿Por qué? Porque están buscando equivocadamente una paz donde no la pueden encontrar. Claro, un profesional le podrá dar algún consejo. Y no digo que eso está mal, está bien. Pero también otros se equivocan y se van donde hay a veces obras demoníacas obrando. Por dar un ejemplo, los que consultan a alguien que tiene una religión oriental y que le dice, yo te voy a enseñar a que tengas paz, a que te relajes, a que puedas poner, ¿cierto?, tu mente en blanco y vas a tener, ¿cierto?, una paz, una tranquilidad en tu interior. Eso no es otra cosa que una obra demoníaca. El demonio está trabajando a veces en los corazones de las personas y cuando le abren su mente a esas cosas, están abriéndole su mente al enemigo, al diablo. ¿Saben ustedes que nosotros sabemos de que al único que podemos orar es a Dios a través de Jesús? El único que nos guarda y nos cuida es Dios, es Cristo, el Señor. Usted, cuando piensa en alguien que ha partido esta vida, no piensen que es alguien que está haciendo algo por usted en el cielo. No piensa así. Porque ¿quién intercede por nosotros? Es Cristo. ¿Quién nos ayuda en nuestras necesidades? Es Cristo. ¿Quién dijo que pidamos todo al Padre en su nombre? Es Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que invocar a nadie que no sea Cristo, que no sea Dios. Toda invocación que no es a Cristo, que no es a Dios, aunque sea a alguien que ustedes hayan conocido, que haya sido una buena persona, para que le ayude, no es otra cosa que está invocando a un demonio, a un espíritu maligno. Cuando Saúl fue a consultar, ¿cierto?, a esa adivina de Endor para que le traiga a Samuel, supuestamente Samuel vino, pero no fue Samuel, fue un demonio.
que en el fondo, ¿cierto?, tomó quizás ese carácter de Samuel, pero es un demonio. Por eso es que usted no puede pedirle a alguien que no sea Dios, a alguien que no sea Cristo. ¿A quién le pedimos paz? A Cristo. Señor, lléname de tu paz. Él nos puede dar paz. Pero ¿cómo es la paz de Cristo? ¿Cuándo viene la paz de Cristo? ¿Cuándo se produce la paz de Cristo? Cuando el hombre y la mujer se rinden a Él. Porque al venir Cristo a morar en la vida del hombre y de la mujer, viene su paz con Él, a morar a nuestros corazones. Cristo debe llenar nuestras vidas. Nosotros debemos procurar ser llenos de la presencia de Dios. Esto es a través de la oración, a través del clamor, a través de la búsqueda, a través de la palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra, la meditamos, la reflexionamos, la traemos a nuestro corazón, nos estamos llenando de la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos y clamamos a Dios y tenemos comunión con Dios, nos estamos llenando de la presencia de Dios. Llenarse de la presencia de Dios es buscarle de corazón. Y al llenarse de la presencia de Dios, el hombre tiene paz. Y con esa paz podrá, en primer lugar, enfrentar las cosas que hay en este mundo y no actuar como el mundo actúa. Por eso que Pablo le decía a los hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El mundo se desespera, el mundo se confunde y no tiene consuelo. Pero nosotros sabemos que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sea que estemos en esta vida o nos vayamos de esta vida, somos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y es por eso que nosotros enfrentamos la vida, enfrentamos las cosas de esta vida y aún enfrentamos la muerte con la paz que Cristo puede poner en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Esa paz verdadera, esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que enfrentar con esta misma paz los embates del mundo. Porque muchas veces el mundo, ¿cierto?, nos atacará. Porque eso es lo que hace el mundo. El mundo ha sido enemigo de la causa de Cristo porque siempre una de las cosas que hace es, en primer lugar, rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, rechazar las cosas de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Y esto se ve cada vez más. Cada vez más encontramos que la gente tiene un corazón de rechazo hacia las cosas de Dios. La sociedad, aún los gobiernos, las autoridades, antes probablemente tenían más acercamiento a las cosas de Dios. Hoy en día están alejados. Hoy en día creen, le dan más espacio a la mentira, le dan más espacio al pecado, le dan más espacio, ¿cierto?, a las falsas religiones, a las falsas formas de pensar, que al Evangelio, que a Cristo. Es por eso que el mundo es contrario a la palabra, es contrario al Evangelio, es contrario. Y muchas veces el mundo también nos confronta, el mundo nos ataca, el mundo nos causa tristeza. ¿Cuántas veces el mundo se ha burlado de los cristianos? Antiguamente, mayormente, ¿cierto?, se burlaban de los evangélicos. Por eso es que hoy en día la gente dice, usan el concepto samba y canuta, es porque se burlaban de los evangélicos, porque los evangélicos salían a la calle a predicar el evangelio y algunos hermanos, movidos por el Espíritu Santo, danzaban en la calle. Y de ahí viene la expresión samba canuta. Es una forma de reírse, de burlarse de los cristianos. Y eso ha ocurrido siempre. También, ¿cierto?, el mundo ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a los creyentes. Esa persecución que tuvieron los primeros discípulos, ¿cierto?, que costó la vida de hombres y mujeres como Esteban, que murió apedreado, ¿cierto?,
como Jacobo, que fue decapitado, y todos los que vivieron, ¿cierto?, la persecución del mundo, sin lugar a duda, amados hermanos, que nos demuestra que el mundo es contrario al Evangelio. Ahora, nosotros no podemos actuar en contra de las personas. No, porque por ahí han aparecido personas que quizás por su deseo de defender las cosas de Dios se han ido en contra de las personas. E incluso han ido al Congreso a quitarle cosas a los diputados. Eso no puede ser. Nosotros no tenemos que hacer esas cosas. Tenemos que predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y que el Señor haga la obra. Porque no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos, amados hermanos. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra, que en el mundo tendréis aflicción. Sin duda, en el mundo tendremos aflicciones, como ya lo hemos dicho. Pero Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Confiando en el Señor, confiando en Cristo, porque Él ha vencido al mundo. Él venció la tentación del mundo, porque el mundo nos va a tentar, muchas veces va a tentar a los cristianos. Cristo venció la tentación del mundo. ¿Cuántas veces vinieron a Jesús a ofrecerle que Él sea el rey? Pero ¿qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Cuántas veces se acercaron al Señor para sacar algún provecho de Él? Pero Él conocía a todos los hombres, dice, y conocía lo que pensaban en sus corazones. Él fue tentado por el mundo y Él fue presionado por el mundo, pero Él lo venció. Él lo venció porque Él no se dejó arrastrar por el mundo. Y pudo ser el ejemplo, ese ejemplo perfecto que es para nosotros. Cristo es ejemplo en todas las cosas. Para nosotros es el ejemplo a seguir siempre, Cristo el Señor. Por eso dice confiad, yo he vencido al mundo. Confiando en el Señor podemos ser victoriosos sobre este mundo en el cual vivimos, amados hermanos. En este tiempo siempre me he preocupado de los hermanos más débiles o de aquellos que siempre les ha costado. Porque antes, cuando se podía ir al culto, ¿cierto?, les costaba llegar al culto. Ahora, ¿cierto?, se dan cuenta que finalmente pueden relajarse y no tener ningún contacto con las cosas de Dios. Eso me preocupa. Me preocupa la gente y los hermanos que esta situación, en vez de fortalecerse al Señor, se han debilitado espiritualmente. Esta circunstancia que estamos viviendo. Y es por eso que, hermanos amados, el diablo muchas veces sigue trabajando en estas cosas. El diablo no se cansa. El diablo sigue trabajando. El diablo sigue actuando. Sigue haciéndole creer a la gente que esta vida es la mejor, que aquí podemos vivir felices, que aquí podemos tenerlo todo, y de pronto viene un problema y ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Viene una prueba y hasta ahí llegamos. El diablo siempre ha tratado de sacar provecho de todas las cosas. Pero nosotros tenemos a un Cristo poderoso. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios que pelea por nosotros. El que nos dice, estad quietos, yo pelearé por vosotros. Me preocupa la fe, me preocupa la vida espiritual, me preocupa el estado de vida espiritual de los hermanos. Me preocupa. Y es por eso que cuando llega el culto del domingo, estoy clamando en mi corazón, Señor, ojalá se conecten los hermanos, ojalá no falte ninguno, ojalá estén aquí para que los vea, para que pueda alegrarme en ti por ver a mis hermanos. Que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor fortalezca a la iglesia. Realmente tenemos, ¿cierto?, una lucha día a día con el enemigo. Confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Juan dice, ¿qué es lo que vence al mundo?
el que ha nacido de nuevo vence al mundo. El que ha nacido de nuevo, solamente un verdadero hijo de Dios, transformado por el poder de Dios, puede permanecer firme en medio del mundo, en medio de la sociedad. Solo un verdadero hijo de Dios puede estar en pie frente a las acechanzas del diablo y frente a los ataques del enemigo. Pero también Juan dice, y esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios, es la fe que vence al mundo. Hermanos míos, tendremos lucha. El apóstol Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es enemistad contra Dios. O sea, aquel que quiera hacerse amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Que en ningún caso en nosotros esté este sentir de querer congraciarnos con el mundo, de querer estar, ¿cierto?, actuando como ellos actúan, viviendo como ellos viven. Nosotros hemos conocido la verdad del Evangelio, hemos conocido la palabra y nos debemos ceñir a ella. Por eso es que el Señor nos llama a velar y a orar para no entrar en tentación. Por eso es que el Señor nos llama a estar vigilantes, como ese hombre, como ese vigilante, como ese vigía, ¿cierto?, que está atento. Aquel que, aunque haya pasado la primera vigilia de la noche, o la segunda o la tercera, sabe que en algún momento llegará su Señor. Y que bueno es que el Señor lo encuentre haciendo así. Cristo ya viene, amados hermanos, por la iglesia. Y que el Señor nos encuentre haciendo así. Que el Señor nos encuentre vigilando en la vida espiritual. Es la vida espiritual. Que en nosotros nunca haya otro interés más grande, sino que el de alabar y el de bendecir y el de agradar el corazón de Dios. Sean ustedes fortalecidos, seamos todos fortalecidos en el poder de Dios y que nunca en nosotros esté otro deseo, sino el de agradar al Señor en todo lo que hacemos, amados hermanos. Que Dios les bendiga mucho por esta palabra. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Confiando en el Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente. Oremos al Señor así como están y demos gracias. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada. A través de ella, Señor, tú nos llamas a tener cuidado de lo que significa la obra del mundo, la obra de la carne, la obra del enemigo. Señor amado, ayúdanos para que podamos estar firmes, para que no nos dejemos arrastrar por las cosas de esta vida, que a veces parecen tan entretenidas, que a veces parecen tan llamativas, pero que nada sea para nosotros una pasión, sino solamente el servirte a ti, que nuestra pasión, nuestro anhelo seas tú, Señor. Bendice a mis hermanos, especialmente a los más débiles, afírmalos, fortalécelos, Señor, para que no decaigan. Bendice a los jóvenes, Señor, que están quizás teniendo luchas, dificultades. Guárdalos en el hueco de tu mano. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, donde se encuentren. Guárdalos, Señor, ampáralos, Dios mío. Que su fe no decaiga, que no se desalienten, que no se decaigan en la parte espiritual. Que el enemigo no saque provecho de ninguna circunstancia, sino que ellos sean cubiertos y fortalecidos con tu mano poderosa. Bendícelos, Señor. Por mi mente pasan muchos hermanos, muchas hermanas, muchos jóvenes pasan por mi mente. Todos ellos te los presento delante de ti, Señor. Afirma sus vidas, susténtalo con tu diestra. Guárdalos, Señor, que no sean tocados por el enemigo. Guarda su fe, Señor, que pasemos esta pandemia tomados de tu mano y podamos al final del camino cantar victoria y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.